Hola, soy José Achuri, analista de renta fija, y en esta ocasión queremos hablar sobre nuestra última publicación de perfiles de inversión titulada Elecciones regionales a la vista. La inflación en Estados Unidos repuntó desde el 3,2% registrado en julio hasta el 3,7% en agosto, donde los operadores sopesaron en mayor medida el retroceso en la lectura de inflación núcleo, la cual cayó desde el 4,7% en julio hasta el 4,3% en agosto. Con lo anterior, los analistas aún mantienen dudas sobre si el ciclo restrictivo de la Fed llegó a su fin. La Fed mantuvo su tasa de política monetaria inalterada en el rango del 5,25% hasta el 5,5%, dando señales al mercado de otro posible aumento en lo corrido del año. Sorprendió además el dot plot de la Fed, donde los hacedores de política monetaria esperan una reducción de tasas más moderadas para el próximo año, es decir, el 2024, a la vez que revisan al alza el PIB. En Colombia, el peso se fortaleció por el repunte en el precio del petróleo tras conocerse el programa de recortes de producción por parte de Arabia Saudita y Rusia, donde se estima que este sea de 1,3 millones de barriles por día hasta fin de año. Además, la posible monetización de dólares tras la transacción entre Semargos y Summit y la expectativa de un giro político en las elecciones regionales podría debilitar el dólar. En el contexto local, la inflación descendió por quinto mes consecutivo, al hacerlo desde el 11,78% registrado en julio al 11,43% en agosto. Resaltamos que el retroceso en la inflación fue más lento al esperado, mientras los cierres a la vía del llano, la indexación de los arrendamientos y los aumentos de la gasolina han moderado el proceso desinflacionario. A pesar de lo anterior, creemos que la tendencia a la baja del IPC continuará, por las lecturas tanto del IPP, el índice de precios al productor, y el descenso del dólar. Esperamos que el Banco de la República mantenga la tasa de interés estable en su nivel actual y que permanezca sin movimientos este año a pesar de un crecimiento bajo debido a los últimos mensajes de la Fed y a una inflación aún alta. Teniendo en cuenta lo anterior, ratificamos nuestra ponderación de inversiones en renta fija denominada en tasa fija, seguido de los títulos indexados al IBR y por último los títulos indexados al IPC. Para el mes de agosto, el Colcap tuvo un comportamiento negativo dada la mayor aversión al riesgo, en parte como consecuencia de la desaceleración económica y el efecto de algunos flujos que hubo como resultado del rebalanceo en el MSCI Colcap que no pudieron ser absorbidos en su totalidad por la baja dinámica de los volúmenes de negociación que continúan registrando mínimos históricos. Finalmente, los institucionales fueron los agentes que lideraron las compras netas mensuales con una posición de 42.000 millones y por el contrario las AFP continuaron como vendedores netos con un volumen de 62.000 millones, teniendo preferencia para liquidar parte de su portafolio en acciones de preferencia del Bancolombia y Ecopetrol. Lo mencionado ha llevado al mercado local a registrar descuentos importantes en la mayoría de los múltiplos de valoración relativa frente al promedio de sus pares regionales, donde tanto el precio-valor en libros que de 0,7 veces como el precio-utilidad por acción de 4,6 veces se encuentran alejados un 60% del promedio regional. Para finalizar, el dividend yield del Colcap sigue siendo el más atractivo de la región, ubicándose en 10,6%, producto del fuerte descuento que tienen la mayoría de las acciones. Respecto al sector inmobiliario, para el PEI, durante el segundo trimestre del 23 se presentó un incremento de 12,6% de los ingresos, en línea con los ajustes a los cánones de arrendamiento, de acuerdo a la inflación del cierre del año pasado, que alcanzó el 13,12%, mostrando un buen comportamiento en la renovación de contratos, la colocación de más metros cuadrados y una vacancia física y económica que disminuyeron gracias a un mayor tráfico en el segmento corporativo, estabilización de activos y la culminación de periodos de gracias. Hablando del TIN, durante el primer semestre del 23, este mostró solidez operativa y unos efectos positivos de las decisiones estratégicas del vehículo. TIN reportó ingresos operacionales por 20.000 millones, mostrando un crecimiento moderado del 5%. Gracias a la mejora en la vacancia económica que se ubicó 29 puntos básicos
por debajo de la presentada en el primer semestre del 2022 y una disminución del índice de cartera que pasó del 0,35% hace un año a solo 0,02% en el primer semestre del 23. A nivel táctico, en medio de rebalanceos de flujos internacionales e incertidumbre local, el índice Colcap rompió a la baja el soporte de largo plazo de la zona de los 1087 y 1100 puntos, donde de no recuperarse en el corto plazo, el nivel señalado se podría dar un escenario de mayor desvalorización hasta la siguiente zona de soporte, que sería de 1050 puntos. El detalle de cada uno de los portafolios constituidos por perfil de riesgo lo pueden encontrar en nuestro informe de perfiles de inversión. Además, pueden ingresar a este y otros informes especializados en nuestra página web www.casadebolsa.com.co en nuestra sección de análisis y estrategia. Gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.